¿Y esto? Hay un papel aquí. Japón es el país con más máquinas expendedoras del mundo. Hay unos 5 millones, lo que significa que hay unas 25 máquinas expendedoras por persona. Hay unos 5 millones, lo que significa que hay unas 25 personas por máquinas expendedoras. Hoy he venido a Akihabara, el distrito otaku de Tokio, para buscar las máquinas expendedoras más raras. Miedo me da lo que podamos encontrar. Esta es la máquina del tesoro del rey. Supuestamente por 1000 yenes puedes conseguir una Nintendo 3DS, una PS Vita e incluso un dron. Pero lo más probable es que te acabes llevando un llavero. ¿Probamos? Bueno, pues lo que me ha salido es una especie de forro para la agenda. Me da la impresión de que esto es como las máquinas tragaperras. He dejado la máquina calentita para que el siguiente que eche le toque el dron. Estas máquinas de aquí atrás están dedicadas a los grupos idol Nogizaka 46 y Keyakizaka 46, ambas bandas rivales de AKB48. Desde 500 hasta 2500 yenes puedes llevarte un pack de fotos de las idols completamente random. No sabes cuáles te va a tocar. Hay quien se pregunta si lo de las máquinas expendedoras de Braga en Japón es una leyenda urbana o no. Siguiente. Estas máquinas de aquí atrás pueden comprar leche, por si tenéis mono de captura. Y aquí está lo que venía a buscar, el rincón de las máquinas expendedoras extrañas de Akihabara. Aquí tenemos una máquina de condones, se llaman Pasión, un nombre muy apropiado. Está muy bien que recomiendan el uso de condones para parar el SIDA, pero no tranquiliza mucho esto de Happy Family Life. No sé, no me da mucha seguridad. En cualquier caso, comprar condones en una máquina expendedora como que no suele transmitir nunca mucha seguridad, ¿no? Aquí hay un fotomatón, que bueno, hasta aquí todo normal, pero aquí empieza lo raro. En esta máquina pasan de patatas fritas y bebidas a bichos. También venden una furgoneta, pero lo de los bichos es un tema recurrente en estas máquinas de aquí. También tienen una máquina de palomitas de maíz, porque aquí no la he pasado nunca de ir dando una vuelta y pensar, bueno, pues sí, me tomaré unas palomitas ahora. Aquí un cartel indicando que esto no es un baño, para que la gente no mee. Estas cajas misteriosas suelen ir acompañadas de un pequeño texto, normalmente jocoso o raro simplemente, y suelen llevar chocolate dentro. O sea que el contenido, a pesar de tener un embalaje misterioso, acaba siendo simplemente unos snacks de chocolate. Pero yo voy a llevarme una caja misteriosa. Sé que lo que va a tener dentro será chocolate, pero bueno, ya que he venido hasta aquí, creo que merece la pena llevarme una.
Bueno, vamos a un sitio más tranquilo a abrir la caja a ver qué tiene. He elegido esta caja misteriosa entre todas las que había, primero porque me llamó la atención que era la única que tenía caracteres romaji. Eso sí, las palabras que están en romaji son un poco guarras. La historia que cuenta el texto es un poco extraña, digamos. Habla de que alguien, probablemente la persona que repone las máquinas expendedoras, se estaba dando una vuelta alrededor de máquinas expendedoras eróticas y se encontró a un señor mayor, vagabundo, que estaba tocándose. Entonces él le dijo que ahí no se podía tocar, y el señor mayor se fue, y después de que se fuera él empezó a tocarse y se dio cuenta de que el señor mayor lo estaba mirando por ahí por una rendija, y pensó que el hombre mayor era un samurái porque llevaba chonmage. Chonmage es el tipo de corte de cabello que llevaban los samuráis tradicionalmente, que era como con la parte de arriba de la cabeza rapada y una pequeña cola de caballo por detrás. Así que bueno, nada, esa es la historia que viene aquí. Y ahora vamos a abrir la caja misteriosa a ver qué contiene. Pues efectivamente, como no podía ser de otra manera, contiene chocolates. Aquí los veis, los chocobatos. Estas cajas misteriosas siempre suelen traer chocolate, pero bueno, supongo que no está mal. Siempre apetece chocolate, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí están los chocobates. ¿Y esto? Ahí. Hay un papel aquí. Es una foto mía de cuando era pequeño. ¿Qué hace esto en una caja de chocolates? Hay una nota aquí también. Eres el único que puede ayudarme. Viaja al pasado y sálvame a mí, que soy tú, pero en el pasado. ¡Ah, coño! Un muñeco de Kimetsu no Yaiba.